yo les quería comentar, miren, miremos nada más lo que se necesita, las personas que han tenido la bendición de acompañarnos en los cultos que hacemos aquí en la sala de la casa, esos cultos virtuales. Hace 8 días me decía el hermano Luis Carlos, ole, se necesitan cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Hay unas herramientas y hay unos elementos por medio de los cuales uno descarga al celular o al computador y puede trabajar. Yo no soy tan ducho para eso. Algunas personas creen que sí y no es verdad. Entonces, toca hacer las cosas de una manera, digamos, rudimentaria en lo que tecnología se refiere, pero tratamos de hacerlo de la mejor forma posible. Entonces, estamos aquí, entonces toca tener un trípode, toca tener la palabra lista, toca tener por lo menos un computador a la mano, como mínimo. Normalmente yo tengo dos, aquí está el otro. Ya tiene que por lo menos un computador a la mano, tiene que haber un celular, tiene que haber algo que replique el sonido, tienen que haber micrófonos o como tengo ahora, manos libres. Tienen que haber una cantidad de cosas solamente para la transmisión y eso lo podemos tener. Y en algunos lugares pueden tener hasta más cosas y necesitar más cosas y los pueden tener. Pero ¿qué pasa cuando tenemos todos esos elementos, cuando estamos enteramente preparados, pero en cuanto a la predicación del Evangelio, falte algo tan importante como lo es el Espíritu Santo? Pues eso quiere decir que usted puede tener de todo, pero falta lo vital, falta lo que es verdaderamente importante, falta la unción del Espíritu Santo. Bueno, aquí en la mañana de hoy vamos a estar estudiando cómo el Espíritu Santo nos va guiando para nosotros ser consagrados realmente delante del Señor. Y para ese estudio el Señor me ha entregado la palabra de Efesios 5, versículos del 15 al 20. Efesios 5, de los versículos 15 al 20. Y dice así: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten, alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aquí tenemos estas palabras por parte de Pablo, que le escribe a la iglesia de Éfeso. Amén. Y les está haciendo una recomendación particular y puntual. Ojo en su manera de vivir. Tengan cuidado. No vaya a ser que ustedes se pongan con necedades, ¿no? Actúen con sabiduría. Eso sí, nos pide y nos recalca de que nosotros tenemos que aprovechar el tiempo y aprovecharlo bien. Y nos recuerda de que los tiempos no es que sean muy buenos los que estaban viviendo. Bueno, vamos a contextualizarnos ahora. ¿De qué manera está viviendo la iglesia? ¿De qué manera se está comportando la iglesia? ¿Qué necesidad puede estar viviendo todos y cada uno de los hermanos de la iglesia? Y les insisto que no me refiero a la congregación, no me refiero, perdón, al edificio, sino me refiero a nosotros como iglesia. ¿Qué tenemos, qué está sucediendo en este momento que la iglesia tal vez el Señor tenga necesidad de decirnos, ojo, tengan cuidado con la forma en la que viven, no se hagan necios sino sabios, iglesia? ¿Qué puede estar pasando? Miren, cuando nosotros hablamos de entregar nuestra vida, de consagrarnos al Señor, nosotros debemos estar pidiendo y anhelando que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. ¿Pero qué quiere decir esto de que el Espíritu Santo llene nuestras vidas? Sencillo, para que el Espíritu Santo llene tu vida, tú debes rendir tu vida a la presencia del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo te llene por completo, tú debes rendirte delante de Él. Cuando tú haces el ejercicio de rendirte delante del Señor, cuando tú haces ejercicio, básicamente lo que vas a recibir es que vas a ser llenado por el Espíritu, pero de forma continua.
ustedes metan una manguera dentro de un tarro con agua contaminada y métanla hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo del tarro y luego abran la llave. ¿Qué va a pasar? El agua que entra al fondo empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, y el agua sucia va a terminar saliendo por completo y lo que queda dentro de ese recipiente va a ser un agua cada vez más limpia. Claro, al principio esa agua se va a ver turbia, pero a medida que va subiendo y va saliendo esa agua sucia, el agua limpia va a quedar ocupando el recipiente. Bueno, lo que se pretende y lo que desee cuando tú te consagras al Señor es que pase eso, que de manera continua el Espíritu Santo vaya llenando tu ser y que vaya sacando todas esas cosas malas hasta que tú caigas en cuentas y reacciones con respecto a cómo has cambiado frente al Señor. Mire, un ejemplo es una manera en la que nosotros podemos, yo lo comparo con esa manguera, es por medio de nuestros devocionales. Cuando nosotros hacemos nuestros devocionales, no sé cómo lo haga usted, si lo hace en la mañana, en la tarde o en la noche. Hay personas que lo hacen mañana, tarde y noche. Pero nosotros debemos empezar por agradecer a Dios y pedirle a Dios, a pedirle al Padre que su Espíritu Santo nos esté llenando permanentemente. Le insisto, cuando usted permite que el Espíritu Santo le esté llenando permanentemente, va a ser como ese envase. Meta la manguera hasta la parte más profunda de ese envase y le repito, empiece a abrir la llave y aunque usted al principio va a ver el fondo del agua turbia, a medida que vaya saliendo, rebosando el agua sucia y contaminada, la que va quedando es el agua limpia. Y esto no es que medio quedó turbio y hacerlo, no. El Espíritu Santo sigue haciéndolo y sigue haciéndolo hasta que dentro tuyo tú puedes sentir el poder del Espíritu Santo. Tú puedes sentir su guía para cumplir ese llamado que el Señor está haciendo a tu vida. Cuando tú experimentas eso, tú puedes ser sensible a la voz de Dios, escuchar ese consejo que el Señor está haciendo a tu vida. Cuando tú permites que el Espíritu Santo saque todo eso, a partir de ese momento tú ya estás consciente de la presencia del Señor en tu vida en todo momento. Y cuando tú eres consciente de la presencia del Señor en tu vida y que eres consciente de que en todo momento tienes la presencia del Señor, te es mucho más fácil alejarte del pecado. Cuando tú no estás lleno del Espíritu Santo, continúas contaminándote. Aclaro, en algunas personas pasa así, en otros, como en mí, por ejemplo, requirió de un proceso, de ir avanzando poco a poco, de ir desprendiéndome. Y para la gloria del Señor, todavía estoy en ese proceso. Para la gloria y honra del Señor, todavía estoy en ese proceso de entender qué es lo que Él quiere hacer con mi vida y no lo que yo quiero hacer con mi vida. Todavía estoy en el proceso de que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, que va llenando mi vida, continúe sacando todas esas cosas que contaminan mi ser. En estos días hablaba yo con mi esposa acerca de cómo en momentos, cuando veo cómo la tratan con injusticia, me dan ganas de ir y decir, yo tengo la culpa de todo, la culpa es mía. Pero como hay otros momentos en que esa misma situación me lleva a no actuar de una manera que dé testimonio, sino demostrando mi enojo, hacer las cosas en mi propio esfuerzo. Pero luego la miro y recuerdo de que la amo entrañablemente y que comportarme de esa forma le haría más daño y más vale me tranquilizo. Eso, a modo de testimonio, recíbanlo. Es a lo que me refiero en el proceso en el que todavía estoy siendo llenados, retirando esas cosas malas para llenarme de su espíritu. Miren, cuando Pablo hace la recomendación a las personas, pilas, necesito que vivan y se relacionen bien. Necesito que no sean necios, sino que sean sabios. Él dice, la razón por la cual está diciendo es porque los tiempos son malos. Y si los tiempos eran malos hace 2000 años, imagínese cómo será ahora. En esa época no había internet. En ese entonces, la predicación de la palabra era una relación personal. En ese entonces había menos población. O sea, si en esa época estábamos mal,
Imagínese cómo estará ahora. Si en ese entonces Pablo dice los tiempos son malos, imagínese qué podemos decir ahora con tanto virus, con tanta enfermedad, con tanta cosa que está aquejando, que está contaminando la iglesia, porque lo está haciendo. Miren, Pablo cuando dice que ojo con la forma en la que se comportan, sean sabios, no sean sabios y no se comporten como necios, ojo como la forma en la que hablan y se relacionan con otros. Pablo lo habla y cuando se lo comunica a la iglesia, se lo está comunicando en un sentido de urgencia. Pilas, pilas, es urgente. Eso está sucediendo, lo que está sucediendo está malo. Y las cosas malas son muy sutiles. Las cosas malas son muy sutiles y van entrando con cuidadito, se plantan en determinados espacios y empiezan a contaminar y empiezan a dañar. Y Pablo lo que está diciendo es pilas, no se comporten de esta manera, no se comporten de esta otra, eviten esta forma de hablar, eviten estos productos a consumir, porque el tiempo es malo. O sea que lo que está diciendo es no vayan a permitir que la iglesia del Señor termine contaminada por cosas que en lugar de dar crecimiento van a ser tropiezo primero para los nuevos creyentes y para estos antiguos creyentes van a llevarlos a que hagan una apostasía de su fe. Miren, nosotros ahorita, en este momento y en este tiempo, necesitamos el mismo sentido de urgencia y tal vez aún mayor, porque también estos días son difíciles. Nosotros debemos mantener nuestras normas en alto. Nosotros debemos tener en cuenta y estar completamente seguros que para crecer espiritualmente, nosotros debemos obedecer al Espíritu Santo y al igual que Dios y el Espíritu Santo, hay ciertas cosas que no se negocian. Hay ciertas cosas que no se negocian. Puede que el mundo te esté hablando de aborto, puede que el mundo te esté hablando de legalización de la pedofilia, puede que el mundo... Pero la iglesia no va con eso. Nosotros no podemos amoldarnos al mundo. Está bien, nosotros tenemos que respetar las culturas, pero nosotros también debemos entender que la iglesia, que la fe y que Dios están por encima de cualquier tipo de cultura. Que no hay cultura, que no hay actividad que sobrepase al Señor. Estos días son difíciles, nosotros debemos mantener nuestras normas en alto, actuar con sabiduría, pero sobre todo hacer lo que agrada al Señor. Tantas veces como sea posible. Recuerden que le preguntan a Jesús, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi enemigo? Y el Señor le dice 70 veces 7 al día. Algunas personas se ponen a multiplicar, ¿no? Y hacen, no se trata de eso. El número 7 habla de una totalidad. Y cuando él dice 70 veces 7, se refiere todo el tiempo. Eso es lo que me impide actuar de la manera en la que les hablaba ahora. Miren, a veces la gente está pensando, y he tenido comentarios muy directos de personas a quienes aprecio, con las que no estoy de acuerdo en esta afirmación, y eso no quiere decir que uno esté en contra de la persona, sino de momentos o de formas de pensar. Piensan que si tú llegaste a la iglesia y no te tiraron al piso, o si no empezaste a hablar en lengua, eso quiere decir que no recibiste el Espíritu Santo, o que en esa iglesia no está el Espíritu Santo. Y lo que importa no es la cantidad de espíritu que tengamos, sino cuánto de nosotros, de tu ser, tiene el Espíritu Santo. Nosotros debemos someternos cada día a la dirección de Dios. Nosotros debemos someternos cada día a la dirección de su Espíritu Santo y sumergirnos por completo en su poder. Sí, yo te entiendo lo que estás pensando, probablemente en este momento, que hay momentos y hay situaciones en las que se dificulta soltar esta situación tal vez con tus hijos. Hay momentos en los que se dificulta soltar esta situación con tu pareja. Sí, yo no estoy diciendo que sea fácil, yo también lo he experimentado. Lo que te puedo decir es que dejemos las cosas en las manos del Señor. Todo requiere de un proceso, todo requiere de un vivir diariamente. Recuerda que no importa la cantidad del espíritu que digas tener,
sino cuánto espíritu hay en tu interior y cómo se puede manifestar esa transformación. Hay personas que hablan en lenguas, pero su comportamiento es, me perdonan, no es de testimonio. Hay personas que tal vez en la iglesia llegaron y se cayeron 10 veces, pero salen a la calle a continuar maltratando a su pareja, a sus hijos. Ese no es el movimiento del Espíritu Santo. Además, nosotros tampoco tenemos derecho a limitarlo, a decir que el Señor se expresa de esta manera porque Él es el creador de todo. Cuando nosotros somos llenos de su Espíritu Santo, cuando estamos consagrados delante de su presencia, es mucho más fácil para nosotros entender que si Dios es el creador de todo, tú y yo no lo podemos limitar a un espacio, a una forma de actuar o de manifestarse. Mire, el Señor, la palabra nos dice acerca de que en otros tiempos nosotros nos embriagábamos. ¿Y para qué nos embriagábamos? ¿Para qué tomábamos? Bueno, yo les puedo dar un listado largo. O quería entrar en un ambiente y ser aceptado por mis amigos. Tal vez algunas personas lo afirman, lo hacen para una forma de huir de ciertas vivencias o de ciertas situaciones que se presentan en su casa. Y es embriagarnos. En este caso hablábamos de licor o el Señor, pero puede ser otras formas de salir de tu realidad. Otra es simple y llanamente para obtener un gozo. Paso tanto tiempo aburrido, paso tanto tiempo deprimido, que siento que la única forma de alejarme de todo eso es consumiendo licor o concentrándome en otras cosas que me alejan. Realmente, Señor, que me alegran por momenticos. Todo eso son gozos momentáneos. ¿Qué pasa cuando se te acabó el dinero para continuar consumiendo licor? ¿Qué pasa cuando estás en una o tal actividad? ¿Qué pasa en esos momentos? Miren, cuando nosotros somos conscientes de que debemos tener a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros tenemos que entender que con Cristo tenemos un gozo más alto, más grande, más amplio, más transformador, un gozo mucho más alto, un gozo que dura muchísimo más, un gozo que a pesar de las circunstancias, un gozo que a pesar de las circunstancias negativas que puedo estar atravesando, a mí no se me quita el gozo de saber que me encuentro con Dios. Miren, ese gozo, les insisto, es más alto, dura más. Ese gozo del Señor realmente cura cualquier depresión, te aleja de cualquier monotonía, de cualquier tensión. Y ese vacío que de pronto hay en tu corazón que te lleva a querer tener la aceptación de un grupo de personas, la llena por completo la presencia de Jesús y créeme que no necesitas nada más. No necesitas nada más. Por eso nosotros debemos dar gracias al Señor. Aún en esos momentos de problema, aún en esos momentos de dificultad, porque es en esos momentos de problema y de dificultad que cuando tú buscas a Dios, sientes el Espíritu Santo llenando tu vida. Amén. Nosotros debemos dar gracias a Dios y por nuestros problemas y por todo. Si no lo vas a dar por tus problemas, ten en cuenta que los problemas te dan la firmeza que se necesita para edificar en nosotros lo que Dios quiere hacer, que en medio de esas circunstancias difíciles que te toque enfrentar, tú puedas experimentar ese gozo y esa compañía de Dios en tu vida. Amén. Mire, usted puede estar seguro, completamente seguro, de que el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios es perfecto y lo ayudará y te acompañará en todos tus procesos de vida. El Señor no se salta ninguno de esos. Uno no puede decirle al Señor, Señor, toma control de mi vida, pero tal detallito sí me lo dejas, que ese es personal. No, con el Señor no se actúa de esa manera. Cuando arrancamos esta enseñanza, esta predicación, estábamos
La apertura la hicimos con el libro de Lucas 24:49. Dice, lo repito, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis vestidos de poder desde lo alto, hasta que sean bautizados, en otras palabras, por el Espíritu Santo que el Señor le iba a dar a la iglesia. Miren, mis hermanos y hermanas, Jesús sabía que sus discípulos querían hacer el trabajo, muy probablemente en lo cognitivo, en lo personal, tenían herramientas, pero sabía que asumir ese reto que el Señor les estaba dejando, de empezar a hacer la tarea, en un momento en donde Él ya no va a estar al lado de ellos, Jesús sabía que a lo mejor sus discípulos no iban a poder hacerlo, lo que el Señor les había encomendado. No lo iban a poder hacer porque si salían de la manera en la que ellos pensaban hacer, iban a salir en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades. Y Jesús, que lo sabe todo, les recomienda, les indica que se esperen hasta que sean bautizados por el Espíritu Santo para recibir ese poder y salir y hacer ese trabajo que le corresponde, que sean llenos del Espíritu Santo. Ese es el sello de que están verdaderamente consagrados al Señor. De esa misma manera necesitamos que actúe la iglesia, que la iglesia sea investida por el Espíritu Santo, que sea llenada por el Espíritu Santo. Nosotros debemos actuar de esa manera, primero ser llenos por el Espíritu Santo y luego salir a hacer el trabajo que nos corresponde, el trabajo al cual el Señor nos ha llamado. Recordemos algo, mi hermano, que cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros tenemos que recordar que el Espíritu Santo vino a morar en nuestro corazón. El Espíritu Santo quiere morar en tu vida, en tu corazón. Por lo tanto, nosotros, y yo no sé si usted lo había pensado o había caído en cuenta de eso, usted y yo, la iglesia, somos morada de la tercera persona de la Trinidad. Nosotros somos la casa, la morada, la vivienda de uno de los personajes de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Dios lo envió para que te ayude, para que me ayude. Gracias a ese regalo que nos hace Dios, nosotros nunca estamos solos. Es Él quien nos entrena, nos enseña, nos faculta, nos alimenta, nos fortalece, nos sana. Y créalo, que si Él está allí en su vida, es porque usted y yo necesitamos de Él. Y permitamos, así como di el ejemplo al principio de esta enseñanza, que entre en nuestras vidas hasta lo más profundo y empiece a sacar de nosotros esos elementos que nada nos sirven, hasta que estemos total y absolutamente llenos de su Espíritu Santo, hasta que estemos total y absolutamente llenos de su presencia, hasta que nosotros entendamos y comprendamos que lo que más necesitamos es de Él en nuestras vidas. Amén. Amada iglesia del Señor, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Les pido un favor, vean nuevamente el video que subí a YouTube, le dan me gusta, lo comparten, el de la apertura de la iglesia, y también le da me gusta y también lo comparten. Amén. No para fines monetarios, sino para que se haga lo que está sucediendo, que la palabra del Señor desde este humilde hogar, desde esta humilde casa, con este humilde servidor, el más vil de todos, sea utilizado por el Señor y su palabra, la palabra del Señor, sea extendida hasta los confines de la tierra. Familia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Un saludo muy especial a Leonardo David Zambrano Montoya, mi pana, te quiero mucho. Seguimos orando por Danielita, seguimos orando por vos, seguimos orando por Joana, por tu papá, tus hermanas, tus sobrinas, tu suegro y tu suegra. Hijo, que Dios te bendiga. Nora, que Dios te bendiga. Iglesia, saludes a la familia, pásenla bueno. Y si no es absolutamente necesario, no salgan a la calle. Que el Señor los siga bendiciendo, iglesia.